¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Muchos de vosotros me habéis pedido: Santi, tienes que hablar de los estadios, donde has jugado, y he pensado, pues es que son muchos estadios, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo los clasifico más o menos? Entonces, en este primer capítulo de los estadios voy a hablar de los estadios donde he jugado que ya no existen, es decir, que han sido sustituidos por otros. De momento, aquí en España. He tenido que coger apuntes y todo, ¿eh? Así es que si me veis mirando así para abajo es porque estoy leyendo alguna cosa, porque es imposible tenerlo todo en memoria. Venga, vamos allá. En Galicia he jugado en Santa Isabel. Santa Isabel es el antiguo estadio del Compostela. Allí jugué con el Mérida la 9-1-9-2. Para mí fue un partido importante porque fue el último partido de liga, no nos jugamos nada, pero en ese momento estaba yo pendiente a ver qué equipo me contrataba para el año siguiente, y uno de los interesados era el Celta, como así sucedió. Entonces pensé, digo, bueno, aunque sea el último partido de liga, que hay que hacer un buen partido porque está muy cerca de Vigo y seguro que alguien del Celta habrá venido a verme. Me fue bien en Santa Isabel. Ahora se llama Vero Boquete San Lázaro, el estadio del Compostela. Asturias, Carlos Tartiere, todo el mundo nos viene a la memoria el antiguo Carlos Tartiere, donde lo he pasado mal, francamente mal, porque he jugado allí siempre en primera división con el Celta, con el Madrid y con el Valencia, y la verdad que era muy duro el Oviedo en ese momento, en un estadio donde apretaba mucho, y yo creo que habré perdido y empatado más partidos de los que he ganado. Cantabria, atentos, porque esto ya es de nota. He jugado en los campos de Sport del Sardinero. ¿Cuándo? Pues hace muchos años, aquello debió ser 1987 aproximadamente, en juveniles con el Real Madrid, Racing Real Madrid. Y me hizo mucha ilusión porque en juveniles no siempre jugabas en los campos de primera división, y aquí debió de ser uno de los primeros estadios donde jugué, es uno de los primeros estadios de primera división donde pude jugar con el Real Madrid juvenil A. País Vasco, bueno, pues a todos nos viene a la mente obviamente San Mamés, ¿no? En San Mamés he jugado, pues fíjate, desde juveniles con el Real Madrid, que jugábamos en Lezama cuando el partido a lo mejor era de Liga, pero cuando ya el partido era de Copa del Rey más importante, pues nos metían en San Mamés, y además siempre había un gran público allí, ¿no?, viendo nuestro partido. Si allí, pues como juega tantos partidos, he pasado buenos y malos momentos. Por ejemplo, prácticamente jugándonos el descenso, un Bilbao Athletic Elche. Yo no jugué, pero perdimos y nos fuimos a segunda B. Con el Mérida fue el debut de Juan Gómez Juanito en San Mamés contra el Bilbao Athletic. Una maravilla, le decíamos, mister, hay sitios buenos para debutar y uno de ellos es San Mamés, ¿no? Sí, claro, por supuesto. He jugado, bueno, pues con el Celta, con el Valencia y con el Real Madrid, como es lógico, en varias ocasiones. Con el Celta jugué un año, 9-2-9-3, yo creo que fue aquello, que es la primera vez que el Celta ganaba en San Mamés. Fíjate cómo sería la cosa, que el presidente del Celta, que no era de esos que le gustaba soltar mucho el dinero, nos dio una prima especial por aquel hito, ¿no? Que el de lograr la primera victoria en San Mamés. Me voy a La Rioja. ¿Dónde voy a ser, no? En Las Gaunas, en el antiguo Las Gaunas, un campo mítico, ¿no?, que además quedó para los anales de la radio. Gol en Las Gaunas, pues allí he jugado también, lo hice con la selección sub-21, lo hice con la selección olímpica y lo hice también con el Celta en mi primer año, y fue muy importante porque fue la primera victoria fuera de casa del Celta esa temporada 9-2-9-3, que es, bueno, pues ese año en donde el Celta volvía a la primera división y había que creérselo un poco, y empezamos a creernos que éramos un equipo de primera división. He ido en otras ocasiones, pero luego no he jugado como titular, estoy hablando del Real Madrid. En Castilla y León he jugado en el antiguo Zorrilla, en juveniles, con el Valladolid Real Madrid. Siempre tenía un gran equipo de juveniles el Valladolid. Bueno, tenía a Onésimo en banda, que yo creo que le temíamos todos. Empezaba a regatear a uno, a otro, y aquello era un espectáculo, como jugaba el Valladolid juvenil, siempre, grandes duelos con el Real Madrid. Dio la casualidad que aquel estadio Viejo Zorrilla en ese momento ya estaba un poco, pues, en el esqueleto, ¿no? Y hubo uno que no estaba muy contento con el árbitro y dijo, bueno, pues ya que están aquí los cascotes del cemento del estadio, que se están cayendo, pues voy a tirar un par de ellos al campo, ¿no? Y aquello fue que si nos llega a dar alguno, pues nos hubiera desgraciado allí en Valladolid. En Madrid, obviamente, pues he jugado en el Vicente Calderón mucho, ya desde mi época en el Castilla, con los duelos con el Atlético madrileño. Es más, lo que no he jugado ha sido en el Metropolitano, es que no he ido ni a verlo por dentro todavía. En el Calderón tengo un recuerdo agridulce, agrio porque perdí una final con el Celta, una final de Copa del Rey que pudo ser un hito en la historia del Celta, y dulce porque conseguimos aquella temporada llegar a esa final, ilusionar a toda la ciudad de Vigo y jugarnos contra Zaragoza una final a penaltis, bueno, pues dando la cara siempre y compitiendo muy bien aquel día, ¿no? Pena que no la pudimos ganar. Tengo clavadito eso aquí en el corazón, como la final
contra el Bayern en Milán. En Andalucía he jugado en el Franco Navarro de Almería. He jugado un partido de selecciones sub-17, creo que sería. Me hizo mucha gracia porque aquel día era una España-Francia y arbitraba Andújar Oliver. Entonces hubo un momento en que yo le digo, voy a coger una pelota, pero el francés me la quita, ¿no? Y no me deja sacar. Y entonces le digo, árbitro, ¿qué pasa aquí, hombre? Y me dice Andújar, tú no te preocupes, portero, que estos franceses me los cargo yo. Me acuerdo de aquello como anécdota, qué grande. Andújar Oliver. Luego jugué con el Real Madrid en algún partido, pero eran amistosos. En el Franco Navarro. En el antiguo Colombino de Huelva también he jugado. Un año en donde nos fuimos los dos equipos a segunda división. El Recre y el Castilla. Partido ya final de temporada, los dos de la mano a segunda división B, porque además debió ser aquello pues de final de temporada, ya poco teníamos que hacer ninguno de los dos equipos. En la Comunidad Valenciana, fijaos, no he llegado a jugar, pero he ido citado en un partido en Castalia, en el antiguo Castalia. O sea, eso tiene años y años y años. Eso debió ser en la temporada 84, bueno, debió ser, no, seguro, fue en la temporada 84-85, cuando hay un partido Castellón-Calvo Sotelo, que el Calvo Sotelo de Puerto Llano está en segunda división A, ya está descendido el Calvo Sotelo de Puerto Llano y falta un portero. Entonces me llaman y me dicen, oye, pues que venga aquí el portero del juvenil. Yo no era ni juvenil, tenía 15 años, no era ni juvenil todavía. Imaginaos si fue ese partido de segunda división, convocado, empatamos a 2, quiero recordar, intrascendente el partido porque también fue a final de temporada y porque el Calvo Sotelo ya no se jugaba nada, ¿no? Pero fue el único partido de liga, oficial, que he ido con el Calvo Sotelo de Puerto Llano, el equipo de mi pueblo, el de toda la vida, el que se lleva aquí dentro, porque es donde lo has disfrutado de pequeño, ¿no? Sobre todo. En Murcia, en la Condomina, pues os podéis imaginar, en la antigua Condomina pues he jugado un montón de veces en segunda división, en los 3 años que he jugado en segunda división, tanto en el Castilla como el Elche como el Mérida. Empezó mal la cosa porque en el Castilla y con el Elche no me fue bien, pero ya la pude enderezar con el Mérida el tercer año que jugué. Y también tengo un gran recuerdo porque el año que nosotros ganamos el doblete 0-3-0-4, el Murcia está en segunda división. Entonces recuerdo haber hecho un buen partido en la Condomina que sirvió pues para que el equipo ganara 3 puntos y seguir caminando hacia el título aquella temporada. Así es que la cosa fue de menos a más. En Cataluña pues he jugado lógicamente en Sarriá. En Sarriá, bueno, digo lógicamente, no es tan lógico porque esto ya tiene unos años. La primera vez que jugué allí fue con el Castilla en segunda división, que el año estaba el Español en segunda división, como está ahora, pero luego subió a primera división esa temporada. Y también he jugado con el Celta y también lo he hecho con el Valencia. Bueno, perdón, he jugado con el Celta en Sarriá, porque con el Valencia he jugado, pero en Montjuïc, que es otro estadio que aunque existe, pero ya no se utiliza porque ahora juega en otro sitio, el Español, en Montjuïc. Y en Montjuïc tengo un gran recuerdo, bueno, yo creo que todos, ¿no?, los valencianistas, porque fue aquel día que íbamos perdiendo 2-0 al descanso y resulta que la segunda parte le dimos vuelta al resultado, nos pusimos 2-3 y fue el año que ganamos la Liga con Benítez, el primero, y fue un punto de inflexión en la temporada, partido trascendente y recordado siempre por todos los valencianistas. Buah, me voy a este que me encanta, Canarias, el Insular, el antiguo Insular, un campo que me encantaba. Y fíjate que jugué con el juvenil del Real Madrid y perdimos. Que eso, bueno, claro, cuando perdías en juveniles con el Real Madrid, pues era un poco como el primer equipo, o sea, es una semana difícil, ¿no? Me acuerdo que el entrenador decía, esto es como el primer equipo, pero con otro sueldo. La misma exigencia, ¿no? La misma exigencia. Luego fui con el Castilla y nos metieron 4 en un partidazo de Las Palmas que ¡pum!, nos sacaron del campo. Así es que la cosa iba mal, pero es que todavía peor. Jugué solamente 7 partidos con el Elche en esa temporada y cuando iba a jugar en el Insular me quitó de la alineación el entrenador y ya no volví a jugar más partidos en el Elche. Con lo cual el Insular lo tenía un poco como atravesado porque decía, aquí cada vez que vengo, mal va todo, pero era momento de enderezar un poco la cosa y como el fútbol te da muchas oportunidades, pues ya fui con el Mérida, ganamos en Las Palmas, en una victoria que al Mérida le sentó muy bien porque, oye, ganar en Las Palmas ante un histórico como Las Palmas, pues un Mérida que en aquel momento éramos pequeñitos, ¿no? Venía el equipo de segunda B y yo lo cogí ya en segunda A, pero era la primera vez que jugaba en segunda A, pues desde luego fue un día fantástico. Y también con el Valencia, al año ganamos la Liga, hicimos un gran partido allí, ganando 0-1, un partido muy duro, muy difícil, hubo muchas ocasiones y yo recuerdo tener un buen día en el Insular que un poco hizo que me olvidara de esas primeras visitas al Insular que no fueron nada agradables. Me queda Baleares, el Luis Ichar. Hace poco, en el día después, bueno, hace unos años, en el día después, hicimos un reportaje a Luis Ichar y aquello era pues un campo de lechugas. Bueno, ¿qué lechugas? Aquello lo que había era, o sea, la lechuga es fantástica, ¿no? Aquello estaba dejado de la mano de Dios.
en un estadio que jugué con las selecciones inferiores de España. Sería sub-19 por el año más o menos en el que jugué, y luego jugué más adelante, bueno, pues con el Valencia, me acuerdo, un enfrentamiento con Héctor Cooper de entrenador, y previo a ese enfrentamiento con el Valencia había jugado un día con el Real Madrid, y en un día que también sucedió una anécdota, en un partido por la tarde-noche, y hubo un apagón, y estuvimos como 30 o 40 minutos a ver si aquí algún chispa se arreglaba aquello. Se arregló y pudimos jugar el partido, pero tuvimos esa problemática. Nada más, este ha sido el primer episodio de estadios donde ya no hay fútbol y donde los abueletes hemos jugado, ¿no? Un abrazo grande a todos, recordad, como siempre, sed felices.